Muy bien, buenas noches. Los saluda Carlos Partida. Tenemos un blog en www.tácticasdetrading.com donde hacemos análisis basado en el método de rango de precio y volumen. También tenemos una nueva página de internet remodelada llamada www.rangoyvolumen.com. Ahí pueden encontrar más información sobre este método. Primeramente vamos a pasar a la nota legal. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento se dan recomendaciones específicas de compraventa. La inversión en mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. El día de hoy estaremos presentando la segunda parte del webinario que tuvimos hace 3 semanas, análisis de precio y volumen o rango del precio y volumen basado en Wyckoff, parte 2. Para los que no estuvieron presentes en el pasado webinario, aquí tenemos una fotografía de Richard DeMille Wyckoff. Quisiera agradecer a todos los buenos comentarios que enviaron tras el pasado webinario. También enviaron algunas preguntas, unas de ellas muy interesantes. El volumen en el mercado Forex. Una de las preguntas que más hicieron los participantes del webinar pasado es: ¿podemos analizar el volumen en el mercado Forex? Esta pregunta surge porque, a diferencia de los exchanges centralizados, donde se hace el trading de las acciones, y del mercado de futuros, el mercado de Forex no tiene un exchange centralizado. Por lo tanto, todas las transacciones no suceden en el mismo lugar. Sin embargo, los brokers de Forex suministran un indicador de volumen llamado Tick Volume. Incluso existe un broker de Forex que tiene una cantidad tan grande de traders institucionales como clientes, así como de traders independientes, que genera una señal y tienen un reporte por lo menos semanal en el cual muestran cuáles pares de Forex o contratos por diferencia hay una clara inclinación hacia un lado de los traders institucionales y hacia otro lado los traders independientes. Como ellos explican en el reporte, esto lo hacen debido a que es conocido que el 95% de los traders pierden dinero en los mercados y por lo tanto usualmente están en el lado contrario de la tendencia. Incluso este broker de Forex emite señales automáticas y tiene sistemas de trading automático basado cuando la inclinación es extrema. La mayoría de los traders institucionales de un lado y la mayoría de los traders individuales por otro. Cuando hay una inclinación, por ejemplo, el trader institucional, la mayoría de ellos están con una tendencia alcista y la mayoría de los traders particulares con una tendencia bajista, suelen emitir señales de trading para seguir la posición de tendencia del trader institucional. ¿Cómo es esto posible si no tiene un exchange centralizado? Bueno, se utiliza un método que se llama muestreo. Este método también se utiliza en otros campos. Por ejemplo, cuando se contabilizan los votos de un país,
Existen métodos numéricos con los cuales se contabiliza una muestra de cada estado lo suficientemente grande como para poder determinar quién es el ganador. De la misma forma, en la tecnología, con los archivos MP3, se utiliza el sistema de muestreo. Cuando escuchamos una grabación, por ejemplo, de un discurso grabado en un disco de acetato o el llamado long play, el LP, y escuchamos la misma conferencia en una grabación en un archivo MP3, para nuestro oído, la información, para propósitos prácticos, es la misma. Sin embargo, el archivo de MP3 contiene solamente una muestra de la información que se encuentra en la señal analógica en el long play, en el LP. Por medio de estos ejemplos, queremos mostrar cómo un muestreo lo suficientemente grande es suficiente para mostrarnos los resultados. Aquí tenemos dos gráficas. En la izquierda es la gráfica del par de Forex dólar australiano, dólar americano. En la parte derecha tenemos la divisa en el mercado de futuros de Estados Unidos del dólar australiano. Existe un grupo de traders llamados traders de arbitraje, los cuales están encargados de mantener en sincronía ambos mercados, puesto que estamos hablando de la misma divisa, aunque los exchanges son diferentes. Este grupo debe de mantener los movimientos sincronizados. Cuando hablamos de volumen y del análisis de volumen, incluso cuando analizamos gráficos de diferentes proveedores, notamos que hay ligeras diferencias en el volumen, aun cuando se trate de un exchange centralizado o no. Pero a nosotros esas pequeñas diferencias no nos afectan. ¿Por qué? Porque el análisis de volumen que realizamos es con la intención de detectar las huellas de los traders institucionales. Cuando hablamos de traders institucionales, estamos hablando de traders que trabajan para instituciones con cuentas millonarias o traders cuyo fondo de inversión tiene también una cuenta multimillonaria. Tal es el caso, por ejemplo, de George Soros, Warren Buffett, solo para nombrar dos de ellos. Cuando ellos entran al mercado y comienzan a absorber todo el suministro flotante o comienzan a liquidar una posición, las huellas que dejan en los gráficos se pueden notar por surgimientos en el volumen. Por ejemplo, en nuestra gráfica en la mano izquierda podemos notar claramente un surgimiento en el volumen en varias ocasiones. Solamente un trader institucional tiene el poder para entrar en el mercado y comprar cientos de miles de dólares en unos minutos y absorber todo el suministro flotante. Y eso queda registrado en el volumen. Podemos ver que a pesar que hay variaciones en el volumen entre la divisa dólar australiano en el mercado de futuros y el par de Forex dólar australiano, dólar americano, ya que el que tenemos aquí es un tick volume que nos provee un broker de Forex. Sin embargo, los surgimientos de volumen son similares y eso es en lo que estamos interesados en hacer, más que ninguna otra cosa. Ahora bien, la siguiente pregunta que surge ¿es realmente tan importante el análisis del volumen? Bueno,
Para ilustrarlo, para ilustrar la importancia, vamos a analizar un evento famoso. George Soros, en la década de los 90, llegó a ser conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra, ya que realizó una venta corta tan masiva de aproximadamente 10,000 millones de dólares especulando en contra de la libra esterlina. Con lo que el Banco de Inglaterra se vio forzado a dejar el sistema monetario europeo. Aquí tenemos un buen ejemplo, y un ejemplo muy conocido de cómo una intervención de los traders institucionales tuvo un efecto dramático en una divisa. A pesar de ser un mercado tan grande. Por medio del método del análisis del rango del precio, junto con el volumen, podemos detectar estas intervenciones cuando están sucediendo. Vamos a analizar la gráfica de aquellos entonces. Aquí tenemos la gráfica de la libra esterlina, pero no tenemos volumen. Pudiéramos simplemente con el análisis del precio y del rango del mismo detectar dónde sucedió esa intervención. Bueno, alguien pudiera decirme que quizás en esta barra, que tiene un rango extremadamente grande, pudo haber sido el lugar donde se realizó la intervención. Y en efecto, aquí tenemos la ley, esfuerzo-resultado. Evidentemente tenemos un gran resultado. Ahora bien, si hubo indicios previos de dicha intervención, antes de que se colapsara la libra esterlina, ¿cómo lo pudiéramos detectar? Simplemente analizando el precio. ¿En cuál de estas barras podríamos detectar que inició la intervención? Bueno, sería difícil. Vamos a añadir a nuestra gráfica el volumen. Añadiendo el volumen, podemos ver claramente dónde inició dicha intervención. Noten la cantidad de volumen ultra elevado que encontramos en esta barra. Sin embargo, aquí tenemos algo interesante. Como mencionaba en algunas de mis respuestas a las preguntas que me hicieron, los mercados de divisas también están sujetos a las 3 leyes universales que dominan los mercados bursátiles. La ley de demanda-suministro, la ley de esfuerzo-resultado y la ley de causa y efecto. Vamos a aplicar la ley de esfuerzo-resultado. Aquí vemos un gran esfuerzo con esta gran cantidad de volumen, porque recordemos que el volumen es actividad. Sin embargo, en esta barra previa, vemos una cantidad de volumen aún mayor, una actividad aún mayor. Pero note el resultado es muy pobre, comparado con el resultado obtenido en esta otra barra. Por lo que podemos deducir que cuando el suministro entró al mercado, hubo también demanda. Aquí podemos ver una lucha entre osos y toros, en la que ligeramente los osos salieron con ventaja. Sin embargo, el esfuerzo que aplicaron al mercado y el resultado que obtuvieron fue muy pobre. Cada transacción que sucede
en los mercados bursátiles para que se pueda llevar a cabo. Por cada vendedor tiene que haber un comprador. Por lo tanto, aquí tenemos una gran actividad donde hubo un suministro masivo, pero también hubo una demanda masiva, la cual detuvo la caída del precio. Y por cada venta existió una compra. ¿Quiénes fueron los participantes de esa lucha? Bueno, en retrospectiva, eso lo sabemos ahora. Pero cuando analizamos una gráfica y vemos esta clase de actividad, ya no queda razón alguna. Si tenemos la posibilidad de analizar el volumen y entendemos el análisis del rango del precio y del volumen, aquí ya no queda motivo ni razón para mantener una posición alcista. Es hora de o cerrar nuestra posición o ajustar agresivamente nuestro stock, porque obviamente un gran suministro ha entrado al mercado. Continuó cayendo el precio. Finalmente hubo un esfuerzo ultra grande y finalmente dio resultado. Analicemos ahora quiénes fueron los participantes. Como ya lo dije, aquí podíamos haber iniciado una venta corta sin saber qué es lo que está sucediendo, simplemente por la actividad que podemos detectar por el análisis del rango de precio y volumen. Resulta que George Soros y por supuesto su grupo de analistas detectaron una debilidad en el sistema monetario. La que acabamos de ver es una gráfica mensual. Ellos detectaron una debilidad en el sistema monetario europeo. Conforme la noticia se regó entre los traders institucionales, otros se unieron a la venta corta. En un intento desesperado por el gobierno británico para detener el colapso de su moneda, cambiaron la tasa de intereses 3 veces en un solo día. Primero se comprometieron a un aumento de la tasa de interés en un 2%. Más tarde, o por último, se comprometieron a aumentar la tasa de interés hasta en un 15% para atraer inversionistas. Sin embargo, los traders institucionales no pudieron ser influidos. En un último intento, el gobierno británico vendió una buena parte de sus reservas de oro, y ni eso fue suficiente. En esta ocasión, ni el gobierno, ni el poder del Banco Central pudieron igualar la fuerza de los traders institucionales con sus cuentas multimillonarias y utilizando altos niveles de apalancamiento. Aquí tenemos una fotografía del trader inversionista multimillonario George Soros. Y una de las razones por las cuales les presento esta historia es porque hace poco sucedió algo similar. En el dólar australiano, este año, salió en los reportes que añadió a la venta corta $1 billón. Analicemos la gráfica. El dólar australiano venía moviéndose en un movimiento de rango de consolidación, el cual se venía haciendo cada vez más estrecho en una especie de triángulo. Este movimiento había durado años, como lo podemos ver aquí. Esta es una gráfica semanal. Esta es la sección del 2011, 2012, 2013. A finales de este movimiento de rango, el Banco Central de Australia anunció que se unía a la guerra de divisas prácticamente. En otras palabras, dijo que comenzarían un fuerte estímulo monetario para depreciar el valor de su moneda.
Sabemos que ya durante algunos años el gobierno de Estados Unidos de América ha estado agresivamente luchando para depreciar el valor de su moneda. Lo mismo lo ha hecho Europa. Más tarde Japón se unió. Para tratar de salir de la crisis, al depreciar el valor de su moneda, un país intenta persuadir a los demás países a aumentar la compra y por lo tanto aumentar las exportaciones, puesto que su moneda ahora tiene un valor más bajo y se puede comprar mucho más con moneda extranjera. George Soros ingresó al mercado unos días antes del anuncio del Banco Central de Australia. En los primeros informes que salieron, se hablaba de un trader misterioso que realizó una venta corta masiva por medio de diferentes brokers de Forex, incluyendo un gigantesco broker en Hong Kong. Algunos han especulado que él ya sabía con anterioridad de la noticia. Otros han especulado que su gran capacidad y su análisis pudieron ayudarlo a deducir este evento. Nosotros simplemente mostramos lo que la gráfica nos enseña. Vemos que durante el último proceso de consolidación nos venimos moviendo en un rango muy pequeño. Noten la cantidad de volumen. El interés, la actividad se ha reducido. Sin embargo, aquí tenemos una vela con un rango no necesariamente mucho más extendido que otros que habíamos tenido, pero sí tenemos un resurgimiento en el volumen. Después tenemos dos velas que intentan un movimiento alcista, pero noten los rangos. Bastante estrechos, encuentran resistencia en la media móvil de 20 periodos. Note el volumen, considerablemente reducido al volumen de la vela anterior. Esta es una clara señal de debilidad. No existe interés en los traders institucionales por precios más altos. La siguiente vela rompe con nuestra línea de soporte de triángulo y vemos cómo durante las siguientes velas tenemos un surgimiento en el volumen. Esta vela rompe con estos niveles de soporte. Note aquí lo estrecho de esta vela comparado con las velas anteriores y note la gran cantidad de volumen. Esto se conoce como volumen de rompimiento para romper estos niveles de soporte. Esa es la fuerza que se necesitó y el precio continuó en descenso. Así que, como podemos ver por medio de este ejemplo, si no analizamos el volumen, solamente estamos analizando la mitad de la información, ya que los mercados bursátiles solamente nos entregan tres variables de información en tiempo real: el precio, el volumen y el rango, o en otras palabras, el tiempo que tarda un movimiento. Todos los indicadores técnicos conjugan esas tres variables para arrojarnos su información. Vamos a ver ahora los subtemas que habían quedado pendientes en nuestra exposición anterior. Vamos a ver ejemplos de cuando pasamos y cómo detectar cuando hay una transición de un movimiento bajista a un proceso de acumulación. Cuando tenemos una transición de un proceso de acumulación a un movimiento alcista. ¿Y cómo podemos detectar puntos de entrada al alza disminuyendo el riesgo? Y la palabra que utilizo es de bajo riesgo, porque siempre que entramos en los mercados,
existe riesgo, sin importar lo segura que parezca una inversión. Y es por eso que usamos técnicas de control de riesgo, uno de los pilares más fuertes de un buen trader. Cuando hablamos de control de riesgo, en realidad estamos hablando de un control de pérdida, porque todo trader incurre en pérdidas en algunos trades. Aquí tenemos una gráfica reciente. Es una gráfica de 4 horas del S&P 500. Cuando comienza este movimiento bajista, pintamos nuestro canal de tendencia. Los canales de tendencia son una herramienta muy útil para detectar el ángulo de fuerza que lleva un movimiento, así como cuando dicho ángulo de tendencia comienza a acelerarse o cuando comienza a debilitarse, siempre y cuando dibujemos el canal de la forma correcta, no tratando de forzar el canal a que abarque la mayor parte del precio o envolver la mayor parte del precio. Un método útil de dibujar el canal es para que nos indique cómo va variando el nivel de inclinación del movimiento. Cuando llegamos a tocar la parte inferior del canal, tuvimos un surgimiento alcista con un ángulo bastante pronunciado. Regresamos. El nivel, cuando se tocó la parte inferior o línea de soporte del canal, se sostuvo nuevamente. El precio se movió al alza y finalmente rompió la línea de resistencia del canal. Note que desde aquí ya teníamos algunos indicios. Un movimiento alcista mucho más prolongado, con un ángulo bastante agudo comparado con los movimientos de retroceso anterior. Y el precio osciló durante algún tiempo en la línea de resistencia. Y es la primera vez, después de esta ocasión, que nos ayuda a dibujar nuestro canal con estos 3 puntos, que el movimiento toca la línea de resistencia. El precio oscila aquí, regresa, se encuentra soporte nuevamente. Nota el volumen, tenemos un surgimiento del volumen comparado con el volumen que teníamos durante el resto del movimiento. También notamos un surgimiento del volumen aquí, pero ese surgimiento del volumen definitivamente es volumen negativo y es volumen de venta. ¿Cómo lo sabemos? Por 2 cosas. Por un lado, aquí tenemos lo que se conoce como una compra climática. Esta vela podemos ver claramente que cierra en la parte media, lo cual nos indica que hubo suministro una vez que los precios llegaron a este nivel, y ese suministro causó tal presión que llevó a la vela a cerrar en los niveles medios. Por otro lado, como dijimos, el volumen es actividad. ¿Cuál fue el resultado de esta actividad? ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo? Bueno, comenzó un movimiento bajista. Por lo tanto, no cabe duda que el suministro fue mayor que la demanda. Y lo podemos ver por el resultado. Aplicando la ley, esfuerzo, resultado. Sin embargo, aquí vemos ahora el proceso a la inversa. Comienza a surgir el volumen y tenemos el primer impulso importante. Aquí tenemos la actividad y aquí tenemos el resultado de dicha actividad. Cuando se logra penetrar el nivel de resistencia del canal, podemos ver que ahora tenemos un movimiento en rango. Esta es una técnica que se conoce, la técnica de la caja. 2 puntos superiores y 2 puntos inferiores que forman una especie de caja. Aquí, Bernanke da un informe sorpresivo. Causa volatilidad en los mercados y comienza el precio a descender nuevamente. Y ese día cierra alrededor de estos niveles. Hay un reporte que hice en esos momentos,
precisamente con esta gráfica. Todavía lo pueden encontrar en mi blog. También lo pueden encontrar aquí en el sitio de Tutores FX, donde mencionaba que sí, la noticia de Bernanke causó pánico en el mercado. Sin embargo, el daño técnico que causó al movimiento bajista la penetración de la parte alta del canal no podía ser ignorado. El precio continúa en descenso, penetra nuestra línea de soporte y los precios parecen destinados a seguir cayendo. Nota el ángulo de aceleración de este movimiento. Es un ángulo bastante agudo. Un movimiento de aceleración de este tipo es insostenible a largo plazo. Tenemos múltiples ejemplos de ello. Lo podemos ver, por ejemplo, en el 2008, con la aceleración del precio del petróleo. Lo podemos ver en el 2011, con la aceleración del precio del oro y la plata. Por lo menos necesitará un periodo de consolidación para poder continuar un movimiento de esta naturaleza. Sin embargo, aquí tenemos nuevamente señales de intervención institucional. Note el volumen. Es el mayor volumen que tenemos en toda la gráfica y tenemos aproximadamente más de 500 barras. Y note el volumen. ¿Cuál fue el resultado? Esta vela ahora cierra en una tercera parte. Tenemos un movimiento alcista y note el volumen que tenemos ahí. Una vez más, un movimiento a la baja. Tenemos esta cantidad del volumen y vea dónde cierra la vela. Más arriba de la parte central. Claramente, demanda ha entrado en el mercado y causó que el esfuerzo realizado fuera suficiente para detener este movimiento y lograr que la vela cerrara en los niveles más altos. Ahora bien, cuando llegamos a tocar la línea de soporte del canal, vemos el mismo efecto. Una vela que cierra en la parte media y marca el fin de nuestro movimiento. Eso se conoce como una venta climática y muchas veces denota la parte final del movimiento. En una gráfica más grande, esto tiene la forma definitivamente de una sacudida de traders de todos los traders que detectaron este movimiento en rango y quisieron entrar en un movimiento alcista, los stops usualmente los ponen aquí. Igual hay una técnica popularizada por un trader muy famoso. La técnica se llama Darboux Packs o caja de Darboux, que dice que uniendo esos 4 puntos podemos entrar en rompimiento si la caja se rompe hacia arriba o hacia abajo. Los traders institucionales conocen todas estas técnicas, saben que van a encontrar muchos stops en estos niveles. Y aquí sucede lo que se llama un stop hunting, una cacería de stops. Y aquí tenemos el fin del movimiento. Tenemos un movimiento alcista. También note que cuando tuvimos este movimiento de rango, la media móvil de 20 periodos comenzó un movimiento lateral, a diferencia de un ángulo de 45 grados que tenía durante el movimiento bajista. Aquí nuevamente el precio comienza a moverse por encima de nuestra media móvil de 20 periodos. Regresa a tocar la convergencia del canal y de la línea de soporte de nuestro rango. Pero el volumen ha disminuido considerablemente. Esto se conoce como una prueba de suministro. El precio baja y no se encuentran ya muchos vendedores, lo cual indica que esta gran actividad absorbió todo el suministro flotante que quedaba en el mercado y a todos los traders que entraron en pánico en este movimiento. Tenemos una prueba más en la parte alta del canal y el precio claramente, el volumen claramente va disminuyendo. Y continuamos con el precio al alza y conquistamos niveles récord la semana pasada. 1700 en el S&P 500.
Definitivamente este es un proceso de reacumulación. Por medio de las herramientas que hemos mencionado, hemos detectado cuando el movimiento se comenzó a debilitar, cuando hubo el último impulso del movimiento, pues muchas veces se ve una aceleración del precio en un ángulo que es insostenible, y otra señal es nuestra venta climática. Tenemos aquí más señales de fuerza cuando surgen pruebas de suministro, ya no se encuentra suministro en el mercado. Así que estos niveles es una buena zona para empezar a buscar trades al alza de alta probabilidad, porque tenemos el respaldo de los traders institucionales, haciendo trade en armonía con los traders institucionales. No solamente eso, si analizamos una gráfica del S&P 500, esa es una gráfica de 4 horas, si analizamos una gráfica diaria, una gráfica semanal, podemos ver que estamos haciendo trading en concordancia con la gráfica. Y tenemos una gráfica de Google. Tenemos un proceso de reacumulación, sale una noticia negativa, se colapsa el precio, venta climática, se reabsorbe ese suministro. ¿Dónde podemos entrar? Bueno, primero necesitamos ver el resultado del esfuerzo. Si esperamos pacientemente, vemos que un resultado claramente fue alcista, se supera el nivel donde empieza la venta, y aquí tenemos un retroceso a probar el suministro en el punto donde empezó la venta. Y definitivamente la venta ha disminuido, se ha absorbido todo el suministro flotante, y esta área podemos comenzar a buscar trades de alta probabilidad a la alza. Ahora veremos cuando pasamos de un movimiento alcista a distribución, movimiento bajista, y puntos de entrada y venta corta de bajo riesgo. Y simplemente es como ver las mismas gráficas, pero de cabeza. Y tenemos una gráfica del bono a 30 años de Estados Unidos. Esa es una gráfica semanal. Tenemos un impresionante movimiento a la alza en los bonos, ayudado en gran parte por las políticas de quantitative easing de Estados Unidos, del estímulo monetario. Pero claramente aquí tenemos una venta climática en el surgimiento del volumen durante todas estas barras. Se detiene el movimiento al alza, pasamos por un periodo de distribución, se encuentra soporte en estos niveles, y tenemos otra señal de debilidad. No existe ya demanda de los traders institucionales, no existe el deseo de seguir comprando para llevar a unos precios más altos. Vemos el rango corto, bajo volumen. Una prueba de debilidad, movimiento en rango, dos pruebas de debilidad, y finalmente rompemos los niveles de soporte con éxito. Vemos un retroceso en el precio, y este es un nivel para buscar posiciones de alta probabilidad en venta corta. Aquí quiero resaltar algo muy interesante. Podemos notar en este nivel que tenemos un patrón de vela japonesa vela envolvente. De la misma forma tenemos un patrón de vela envolvente aquí. Aquí nuevamente tenemos un patrón de vela envolvente. Este dio muy poco resultado. Este dio un resultado negativo. Hubiera incurrido en una pérdida si se entra en un trade. Pero este patrón de vela envolvente le ha dado un buen resultado. Por medio del análisis del rango del precio y el volumen en varios marcos temporales, etc., esta es la estrategia que nos dice cuál es el estado del mercado. Es una evaluación. Los patrones de velas japonesas son simplemente tácticas y son útiles. Por ejemplo, aquí, entré en una posición a la baja, en venta corta aquí, y tenemos una salida clara, la parte alta de la vela. Cuando tenemos esto detrás de nosotros, grandes señales de debilidad, señales de distribución, señales de que el movimiento ya comenzó a la baja. ¿Cuál es esa señal? Bueno, ¿cuál es la definición de un tren, de una tendencia bajista? Techos más bajos y suelos más bajos. Aquí ya los estamos teniendo. Entonces, dentro de un contexto, esos patrones son muy útiles. Fuera de un contexto, nos pueden meter en dificultades, como lo vemos aquí. Aquí tenemos la gráfica del oro. Noticias entran en el mercado. El oro es una inversión segura. Se atrae los traders al mercado. Y aquí tenemos el ángulo de aceleración insostenible del que hablábamos.
sucede una compra climática y empieza el declive de los precios. Hay demanda en esos niveles para evitar que el precio se colapse antes de concluir con la liquidación. En estos niveles, cuando se rompe este soporte, ya podemos pensar en buscar en gráficas por marcos temporales pequeños, ventas cortas. Tenemos claramente techos más bajos, suelos más bajos. Esa gran señal de debilidad atrás de nosotros, aquí sería el momento adecuado de comenzar a buscar trades a la baja. Ahora veamos algunas pruebas de suministro, resultados. La sacudida también es una prueba, pero es una prueba violenta. Pero como cualquier prueba, la prueba puede arrojar un resultado bueno o un resultado negativo. Aquí tenemos una gráfica del S&P 500. Esta es una gráfica semanal. Tras el proceso de acumulación, aquí tenemos una prueba y vemos que el suministro ha disminuido. Aquí tenemos una prueba violenta, es un shakeout. Vean cómo se penetra incluso el nivel bajista alcanzado por nuestra venta climática. Y vean el volumen, claramente inferior al volumen que tenemos aquí, pero todavía tenemos una buena cantidad de suministro. Finalmente se rompen todos los niveles de soporte del proceso de acumulación, de 2 semanas. Regresamos para probar el suministro. Un retraso de aproximadamente el 50%, y ve ahora el suministro, ahora ha desaparecido. Ha ido disminuyendo. Sube el precio, encuentra suministro de estos niveles. Nuevamente una prueba de suministro. Y el volumen muestra que el suministro ha disminuido. Y los precios, una vez que subimos por encima de nuestra media móvil de 20 periodos, empezamos a tener techos más altos, suelos más altos, la definición de un tren alcista, con esta gran señal de acumulación y el respaldo de las instituciones, y podemos en esta área comenzar a buscar trades al alza. Y tenemos la gráfica del petróleo. Esta es una gráfica semanal, y por eso los fines de semana hacemos un análisis de marcos temporales grandes. Muy, muy, muy útil. Vemos cómo se viene moviendo el precio, te viene en un triángulo, se viene congestionando el movimiento durante años. Tenemos nuestra parte alta del triángulo, va a ser muy importante. Esta es una gráfica diaria, nuestra parte alta del triángulo, y aquí iniciamos una posición. Y los resultados los pueden ver en los videos que hemos transmitido por semana. Ahora bien, esta es una gráfica de 1 hora. Tenemos señales de compra cuando las velas cierran en la parte alta. El precio baja, ya no hay suministro, sube. Cuando regresa a probar esta área, no encuentra el suministro en la sesión europea, pero cuando abre la sesión americana, noten el suministro. Aquí la prueba falló. No debemos de confiarnos de las pruebas. Una prueba, como dijimos, puede pasar o puede arrojar un resultado negativo. Y aquí la prueba demuestra que todavía existe bastante suministro en el mercado. Finalmente tenemos nuestra venta climática. Claramente vemos que ese surgimiento del volumen es mayor a cualquier otro visto en los días anteriores. Tenemos un movimiento alcista. Este es un punto clave. Recordemos que está en la parte alta del triángulo, que una vez penetrada, de ser resistencia se convierte en soporte. Teniendo el respaldo de los marcos temporales más grandes, aquí iniciamos nuestra posición alcista. Nuestro stop lo pusimos cerca de los niveles donde ya se había encontrado el soporte y resultó ser la decisión adecuada. No siempre será así. En algunas ocasiones entraremos en trades que se lo hagan en nuestra contra, con nuestro control de riesgo podemos limitar la pérdida. Como les mencionaba al principio, tengo el gusto de anunciarles nuestro nuevo website. Hemos remodelado www.rangoyvolumen.com. En la parte de arriba pueden ingresar su nombre, su correo, para recibir videos gratis de análisis usando este sistema. También hubo preguntas de cómo ver el primer seminario que dimos hace 3 semanas. Eso lo pueden ver aquí en nuestra página también. Análisis de precio y volumen, basado en Wyckoff, parte 1.
También recibimos solicitudes acerca de un curso o seminario con este método. Tenemos un seminario, el cual abarca todos y cada uno de los puntos del proceso de acumulación, todos y cada uno de los puntos del proceso de distribución, explicaciones con gráficos recientes, múltiples ejemplos, variantes que suceden, porque no siempre tenemos una foto perfecta en el proceso, técnicas para entrar en posiciones alcistas, bajistas, técnicas de control de riesgo utilizadas por las instituciones para que los traders no rompan o revienten la cuenta de la institución, y que podemos tomar ideas interesantes. Para más información acerca del curso o del seminario, es en línea y pueden dar clic a más información. También, cualquier duda pueden escribirme al correo info@rangoyvolumen.com, y con esto damos por terminado. En la parte izquierda aquí también pueden ver que tendremos anunciando los próximos eventos. Nuestro próximo evento es un show de trading que vamos a dar aquí con tutores FX. Y aquí pueden encontrar la liga para inscribirse a nuestro próximo evento. Bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención. Y con esto finalizamos nuestro webinario.